Resulta contradictorio pensar que la más grande profesión de fe que está escrita en el Nuevo Testamento haya sido emitida por la boca de aquel de los discípulos, de los 11 restantes seguidores de Jesús, que no creyó a primera impresión en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos y reflexionemos hoy juntos en Confesación GT la profesión de fe hecha por Santo Tomás delante de Cristo resucitado. Señor mío y Dios mío. Esa frase marcaría el destino, el trayecto, la ruta de la fe cristiana a lo largo de la historia, pero es difícil entender que fue emitida por uno de los 11 discípulos restantes, tomando en cuenta que el traidor ya no estaba, que fue el que a priori no creyó en la resurrección del Señor. ¿De qué se trata? Profundicemos realmente en lo que nos dicen las Escrituras. San Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 19 y hasta el 29, nos trae el relato de qué pasa después de la resurrección del Señor. Ya hemos hablado la semana anterior acerca de el sudario doblado y el testimonio de Pedro y del otro discípulo al que tanto Jesús amaba. Posteriormente se da la aparición a María Magdalena. En los evangelios sinópticos se nos narra el pasaje de los discípulos de Emaús y hay una serie de apariciones de Jesucristo resucitado a diferentes personajes en diferentes momentos e instantes, pero siempre dando testimonio de lo importante que es el sacrificio para la vida eterna. Pero aquí llaman la atención algunos aspectos. 8 días después, dice el relato del evangelio, que estaban reunidos los discípulos encerrados por temor a los judíos. Y acá me detengo para hacer el primer punto de reflexión. ¿Cuántas veces por temor a profesar nuestra fe y a dar a conocer lo que en realidad creemos, pensamos y sentimos respecto a Dios nuestro Señor, nos encerramos, nos apartamos y preferimos guardar silencio antes que dar un testimonio de fe? Y es que allí es a donde nos conduce el Señor por medio del testimonio de Santo Tomás. Estaban reunidos, pero Tomás no estaba con ellos. Tomás estaba en otro lugar, más escondido probablemente, y casi seguramente que el resto de los discípulos. Refugiado en otro lugar, en soledad, porque en soledad es mejor, porque me resguardo más, porque no tengo que hablar, porque nadie va a notar lo que está pasando, porque nadie va a notar que me siento triste. Imaginémonos a Santo Tomás en ese momento, a Tomás pensando: crucificaron a mi maestro, le quitaron la vida, no quiero salir al mundo. Todo lo que yo creí hoy no tiene sentido, toda la gente que me acompañaba hoy no tiene sentido, los que se dijeron mis amigos no están. ¿Cuántas veces nos ha pasado? No es difícil entender el comportamiento de Tomás cuando nosotros lo repetimos constantemente en nuestra vida. Nos apartamos, a veces también de nuestras comunidades de fe, porque no creemos ni confiamos en las promesas de Jesucristo. Jesús ya había hablado con los discípulos respecto de lo trascendente que iba a ser su sufrimiento para alcanzar la gloria de la resurrección, y sin embargo no lo entendieron. Para este momento probablemente lo habían entendido solamente aquellos que vieron el sepulcro vacío, aquel que dio testimonio en el desarrollo del texto bíblico, aquel que vio y creyó con el sudario doblado exactamente como señal de un dueño, de un Señor que volverá, porque ese es Jesucristo, el hacedor de todo que volverá. Y entonces, retomando nuestro primer punto de reflexión, cuando hemos perdido la fe, cuando tenemos miedo, cuando estamos angustiados, cuando nos da temor el reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, nos apartamos. Y están los discípulos apartados en comunidad y está Tomás apartado en soledad. ¿Qué es más difícil? La situación de Tomás. Y te explico por qué. Porque dice el relato del Evangelio
que habían transcurrido 8 días. Y estando todos ellos reunidos, se les apareció Cristo resucitado con un saludo muy especial: la paz que esté con ustedes. Date cuenta, Jesús, que conoce los corazones de cada uno, lo primero que anhela para ti y para mí, como anheló para sus discípulos, es paz. La paz esté con ustedes. Y sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. Y recalcó el saludo. No profundiza mucho más en qué habló cada uno con él, ni mucho menos, sino que simplemente dice que después dejaron de verlo. Y al poco tiempo Tomás regresa a ese lugar, que probablemente puede ser el aposento alto, que se le llama, el lugar del cenáculo, en donde habían vivido la Pascua. En ese lugar estaban pues sumergidos en su tristeza los discípulos, pero la tristeza, con ese soplo del Señor, con ese soplo del Espíritu, había desaparecido. Su maestro estaba vivo. Y le contaron a Tomás con alegría: el Señor ha resucitado y vino a vernos. Y él no lo creyó. Es más, pidió muestra de lo que estaban diciendo. Pidió señales. Es más, le exigió a Jesús muestras de que estaba vivo. Porque si él no veía las llagas en sus manos y en sus pies, y no metía su dedo en la llaga del costado, no creería. Y nuevamente Jesús vuelve a aparecerse. Se acerca a Tomás, lo invita a que vea los signos de la crucifixión, a que coloque su dedo. Hay una maravillosa obra artística realizada sobre ese momento en el cual el dedo de Tomás está justo en la llaga del costado del Señor, y dice el texto que Tomás cae de rodillas y expresa esta frase que es trascendente para todos nosotros: Señor mío y Dios mío. Segundo punto de reflexión: ¿cuántas veces tú y yo le hemos exigido a Jesús muestras de que realmente está ahí? Porque si de verdad eres Dios, quiero ver que pase esto en mi vida. Momento, ¿es Jesús? ¿Es Dios? No es el genio de la lámpara de aquel connotado cuento. Es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No es un cumplidor de caprichos, sino un dador de amor. Eso es Jesucristo. Y el tercer punto de reflexión te lo comparto con base a la frase con la que Jesús hace reflexionar a Tomás, caído de rodillas como muestra de fe, delante del resto de sus compañeros: Tomás, tú crees porque me has visto, pero dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y eso es la fe. La fe que se origina de la fidelidad, del creer ciegamente en alguien, del confiar plenamente en alguien. El conocimiento de lo que no se ve, dirá más adelante la palabra. La certeza de aquello que no tenemos a la vista. Eso es la fe. Por eso la fe iconográficamente se representa con una persona con los ojos vendados, porque no necesitamos ver para creer. Tomás vio y creyó. Ellos que tuvieron la oportunidad de tener al Maestro cerca, les costó creer. ¿Cuánto más nos puede costar a ti y a mí? Pero acá vamos al tercer punto de reflexión. Es necesario aumentar constantemente nuestra fe y decirle al Señor como Tomás: Señor mío y Dios mío, reconozco que tú eres el dueño y el hacedor de todo en mi vida. Toma el control de mi vida y toma tú las riendas de lo que está por ocurrir, de lo que ha ocurrido y de todo lo que pase en mi vida. Porque Jesús, el resucitado, quiere lo mejor para nosotros. Gracias por acompañarnos una semana más en Confesación GT. Como siempre, la invitación para que te suscribas. Te dejamos acá arriba enlaces a nuestros últimos 2 videos para que veas cómo ha sido este seguimiento durante estas semanas acerca de los textos de San Juan respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y a su gloriosa resurrección. Y la invitación de siempre: suscríbete,
déjanos un me gusta, comparte nuestro contenido y por favor, nunca olvides que las batallas de la vida son mucho más fáciles tomadas de la mano de Dios nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, y sobre todo cuando se viven con mucha, pero mucha fe.